Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema análisis de mallas. Nos piden aplicar el análisis de mallas para encontrar la corriente I, que es esta, en este circuito. Ya el ejercicio nos da direcciones de corriente, así que vamos a polarizarlas. Empezando la corriente 1, seguimos la dirección, por aquí entra, que es positivo, por aquí sale es negativo. Por aquí entra positivo, por aquí sale negativo. Corriente 2 fluye de esta manera. Así que por aquí entra positivo, por aquí sale negativo. Aquí entra positivo, aquí sale negativo. Y ahora vamos con la corriente 3. Aquí entra positivo y aquí sale es negativo. Aquí entra positivo y aquí sale negativo. Y la corriente 2 también le afecta. Aquí entra positivo y aquí es negativo. Ya con las direcciones de corriente y las resistencias polarizadas, vamos a aplicar la ley de tensión de Kirchhoff para encontrar la ecuación de las mallas. Empezando por la malla 1. Desde aquí, desde esta fuente de voltaje que tiene un valor de 6 volts. Comenzamos del terminal negativo, menos 6 volts, seguimos dirección de corriente 1, hay un voltaje positivo así que lo sumamos, cuyo valor va a ser R por I. R va a ser 2 y la corriente que lo atraviesa es corriente 1, pero de este lado también lo afecta corriente 2 y llevan la misma dirección, así que sumamos ese voltaje también, que va a ser igual a 2 por corriente 2. Seguimos la dirección, más 10 corriente 1 igual a 0. Reducimos términos semejantes, menos 6 más 12 corriente 1 más 2 corriente 2 y esto va a ser igual a 0. Sumamos a ambos lados de la ecuación más 6 para dejar términos con variables del lado izquierdo y términos sin variables del lado derecho. Así que esto será 2 corriente 1 más 2 corriente 2 igual a 6 y la podemos reducir dividiendo toda esta ecuación entre 2. La ecuación final será 6 corriente 1 más corriente 2 igual a 3. Ya tenemos la ecuación de la malla 1. Vamos a realizar la ecuación de la malla 2. Para la malla 2 vamos a iniciar desde la fuente de voltaje, desde el terminal negativo. Menos 8, seguimos la dirección, nos encontramos con el voltaje en esta resistencia, que va a ser más valor de la resistencia por la corriente que lo atraviesa, que es corriente 2, pero también hay un voltaje negativo generado por corriente 3, así que lo restamos, sería menos 1 corriente 3, seguimos dirección de I2, nos encontramos el voltaje en la resistencia de 2 ohms, más 2 corriente 2, pero también hay un voltaje generado por la corriente 1. Ese voltaje lleva la misma dirección, así que se suma, más 2 corriente 1, seguimos dirección de corriente 2, y nos encontramos con el voltaje positivo generado en la resistencia de 4 ohms, cuyo valor va a ser el producto de R por I, así que lo sumamos, más 4 por I, que es I2, igual a 0. Reducimos términos y abajo nos queda menos 8 más 2 corriente 1 más 7 corriente 2 menos corriente 3 y esto va a ser igual a 0. Sumamos 8 a ambos lados para dejar términos con variable del lado izquierdo y términos sin variable del lado derecho. Y esta ecuación la podemos reescribir como corriente 1 más 7 corriente 2 menos corriente 3 igual a 8. Ya no la podemos reducir más, así que ya tenemos nuestra ecuación número 2. Vamos a ponerles aquí el numerito. Esta va a ser 1, esta va a ser 2 y vamos con la ecuación para la malla 3. La malla 3 la quiero empezar desde el terminal negativo de la fuente de voltaje de 6 volts. Así que va a ser menos 6
Seguimos la dirección de I3, está el voltaje generado en la resistencia de 1 ohms, que va a ser igual al producto de esto por la corriente. Así que sería 1 por corriente 3, nos da corriente 3, pero hay un voltaje negativo generado por corriente 2, así que también lo escribimos. Como es negativo, lo ponemos menos corriente 2, que es el producto de 1 ohm por corriente 2. Seguimos dirección de corriente 3 y llegamos a la fuente de voltaje de 8 volts. Positivo, lo sumamos más 8. Seguimos dirección de corriente 3 y nos encontramos un voltaje positivo en la resistencia de 5 ohms, así que lo sumamos. Más 5, corriente 3 igual a 0. Reducimos términos semejantes. Menos 6 más 8 nos da 2. Menos corriente 2 más 6 corriente 3 igual a 0. Restamos a ambos lados menos 2 y la ecuación nos queda como menos corriente 2 más 6 corriente 3 igual a menos 2. No la podemos reducir más, así que esta va a ser nuestra ecuación número 3. De este lado vamos a reescribir las ecuaciones para encontrar una solución. Ecuación 1 aquí, 6 corriente 1 más corriente 2 más 0 igual a 3. Ecuación 2 será 2 corriente 1 más 7 corriente 2 menos corriente 3 igual a 8. Y abajo la ecuación 3, que no tiene términos de corriente 1, aquí si le ponemos 0, menos corriente 2 más 6 corriente 3 igual a menos 2. Y tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y cuando ya son 3 incógnitas, siempre les recomiendo que lo mejor es resolverlo con la calculadora para no perder tanto tiempo. Así que vamos a la calculadora. Ahora vamos a reescribir las 3 ecuaciones. En mi calculadora es muy sencillo. Va a ser igual a 6 Shift A, que como no tengo más variables voy a poner ABC, que van a ser I1, I2 e I3. Así que 6 I1 va a ser 6 IA, más I2, que va a ser B, más 0, igual a 3, coma, 2 I1, que va a ser 2A, más 7 I2, que va a ser 7B, menos corriente 3, que va a ser C, y esto es igual a 8, coma, pongo la última ecuación, 0 menos corriente 2, que es B, más 6 corriente 3, que es C, y esto es igual a menos 2, y nos da esta respuesta. Y para aproximarlo aplastamos esto y ya tenemos la respuesta al sistema de ecuaciones. Así que regresemos a nuestra libreta. Bien, ya que resolvimos el sistema de ecuaciones, vamos a escribir los resultados. Corriente 1 va a ser igual a 77 sobre 234 amperes. Corriente 2 va a ser igual a 40 sobre 39 amperes. Y corriente 3 va a ser igual a menos 19 sobre 117 amperes. Ya tenemos las corrientes de cada malla, pero lo que nos piden es encontrar I. Así que vamos a ver cómo podemos encontrarlo. Nos dicen que I va a ser la corriente que fluye en esta dirección sobre la resistencia de 1 ohm. Así que I va a ser igual a las corrientes que fluyen en la resistencia. En este caso son corriente 2 y corriente 3. Observamos que corriente 2 lleva la misma dirección que I, así que lo ponemos positivo. I va a ser igual a corriente 2 positiva, ya que llevan la misma dirección, pero la corriente 3 lleva dirección contraria, así que se lo restamos. Menos corriente 3. Ahora vamos a sustituir valores y nos queda como 40 sobre 39, que es la corriente 2,
menos la corriente 3, que es menos 19 sobre 117, que va a ser igual a 139 sobre 117 amperes. Y para colocarlo en las respuestas vamos a aproximarlo. Corriente va a ser muy aproximado a 1.19 amperes. Y listo, ahora sí ya tenemos la respuesta, vamos a escribirla. La corriente que nos piden es igual a 1.19 amperes. Y listo, así de fácil encontramos la solución a este ejercicio. Si les gustó, like, compartir. Si quieren ver más videos o tienen algunos propuestos, mándenmelo a mi correo o por DM. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.